ha ocurrido y es lapidario para el gobierno y las fuerzas militares ucranianas. Las fuerzas militares rusas han concretado la interrupción de la última ruta de suministro del ejército ucraniano cerca de Artyomovsk. En Kiev cunde el pánico ante el escenario que tienen frente a sus ojos. Sus fuerzas militares quedan literalmente imposibilitadas de recibir la logística. Sin armamento, municiones, vehículos, comida y vestido, no ven otra opción más que la rendición. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Un día Napoleón Bonaparte dijo: los soldados marchan sobre sus estómagos. Es decir, que la efectividad de soldados bien equipados es crucial para ganar batallas. Comer, vestirse y disponer de pertrechos depende enteramente de la logística. Artyomovsk, ubicada en la región de Donetsk, ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre las fuerzas militares de ambos países desde el inicio del conflicto. La ciudad es un enclave estratégico ya que se encuentra en una posición geográficamente favorable para las operaciones militares. El conflicto entre Ucrania y Rusia no es nuevo y ha llevado a una serie de eventos y operaciones militares de lado y lado que han resultado en la pérdida de las rutas de suministro del ejército ucraniano a consecuencia de las ofensivas de las fuerzas militares rusas. Rusia corta el último canal de suministro, y esta acción militar ha agravado aún más la situación en la región, afectando en su totalidad la capacidad del ejército ucraniano para mantener sus operaciones, lo que garantiza el control ruso sobre los territorios disputados. Esta ruta, que era una de las principales vías de abastecimiento de las fuerzas ucranianas en la zona, conectaba la ciudad con los territorios controlados por el gobierno central ucraniano en otras partes del país. Las unidades del Cuerpo de Asalto Voluntario Expedicionario, luego de una encarnizada y exitosa operación militar, han bloqueado la última carretera utilizada para entregar suministros a las fuerzas ucranianas, cerca de las ciudades de Artyomovsk y Soledar. Las 4 columnas del Cuerpo de Asalto llegaron a la carretera Chazov-Yar al norte. Las columnas de Brigadas Norte y Vostok, el destacamento cosaco de Yenisei y el destacamento de Nevsky cortaron la última carretera de suministro que conduce al grupo ucraniano Bakhmut-Soledar. La desesperación de las tropas ucranianas durante los enfrentamientos era tal que los soldados ucranianos se vieron obligados a utilizar la frecuencia de radio del Volga para informar que estaban listos para deponer las armas y rendirse. Hagamos un poco de historia. Rusia intervino en Crimea y anexó la región, lo que desató tensiones con Ucrania. Esto llevó a una serie de combates en el este de Ucrania, entre el ejército de Kiev y fuerzas separatistas apoyadas por Rusia. A medida que el conflicto avanzaba, las fuerzas separatistas lograron controlar una serie de áreas estratégicas en el este de Ucrania. Esto incluía la captura de pueblos y ciudades importantes, lo que fue interrumpiendo las rutas de suministro del ejército ucraniano. En el presente, las tropas de la vanguardia, los campos minados y los drones ucranianos que sobrevuelan sus posiciones impiden los intentos de rendición. Por temor a ser alcanzados por fuego amigo, los soldados ucranianos han tenido que ampararse en las sombras de la noche para rendirse ante las fuerzas rusas. Los daños colaterales a las fuerzas militares ucranianas se multiplican. Como resultado del control de la última ruta de suministros que aseguraba el abastecimiento logístico de las fuerzas militares ucranianas, se ha abierto la puerta de entrada a Kramatorsk. Las fuerzas rusas utilizaron artillería y ataques aéreos para cortar la ruta de suministro. La ofensiva provocó la destrucción de un puente que cruzaba el río Seversky Donets. El puente era la única forma de que los suministros llegaran a las fuerzas ucranianas en la región. El corte de la ruta de suministro puede tener varios impactos en el conflicto en Ucrania. En primer lugar, va a dificultar que las fuerzas ucranianas repongan sus suministros. Esto podría conducir a una disminución de su capacidad para luchar contra las fuerzas rusas.
En segundo lugar, el corte de la ruta de suministro puede provocar una crisis en la región. Las fuerzas ucranianas que están destacadas en la región y que ya estaban bastante disminuidas por la acción bélica rusa, dependen de los suministros que llegaban a través del puente. Por último, pero no menos importante, la eliminación de la ruta de suministros va a aumentar la tensión sobre el gobierno ucraniano. Kiev ha estado bajo mucha presión para lograr un acuerdo de paz con Rusia, y esta acción le da otro elemento a Putin a imponer sus términos ante una negociación. La pérdida de las rutas de suministro del ejército ucraniano ha debilitado su capacidad para enfrentar a las fuerzas separatistas respaldadas por Rusia y en los últimos meses, peor aún, con el enfrentamiento directo con las fuerzas militares de la Federación Rusa. Esto ha llevado a una disminución en la resistencia de las tropas ucranianas y una falta de recursos necesarios para mantener una defensa efectiva, dado la imposibilidad que están presentando al no disponer de pertrechos por la ausencia de rutas de transporte. La pérdida de las rutas de suministro ha llevado a Ucrania a depender en gran medida de la ayuda extranjera, especialmente de países occidentales. Esto ha llevado a una situación en la que Ucrania se encuentra en una posición de vulnerabilidad y dependencia de otros países para su supervivencia. La falta de rutas logísticas ha tenido un impacto significativo en las áreas afectadas. La falta de suministros ha llevado a una crisis en algunas regiones, lo que ha provocado desplazamientos y el descontento de los residentes, debido a la sensación de indefinición que le atribuyen al gobierno ucraniano. La ausencia de canales de suministro ha cambiado la dinámica del conflicto, brindando a las fuerzas separatistas y al ejército ruso un mayor control sobre el terreno y una ventaja táctica. Esto ha llevado a una prolongación del conflicto y a un estancamiento en las negociaciones de paz. La ausencia de voluntad política y la falta de liderazgo hacen que el irresponsable gobierno de Kiev permanezca en una especie de parálisis generalizada y se convierta en un simple observador del colapso que sufre la región. Donetsk tiene serias dificultades para recibir alimentos y otros productos básicos esenciales. Esta escasez ha llevado a un aumento de los precios y ha dejado a muchas personas sin acceso a una alimentación adecuada en medio de un conflicto bélico. El corte de la ruta de suministro tendrá varias consecuencias posibles para el conflicto en Ucrania y puede conducir a una derrota de las fuerzas ucranianas en el este de Ucrania. Si las fuerzas ucranianas no pueden mantener el control de Artyomowsk y de otras ciudades en la región, sus soldados seguirán rindiéndose. La Federación Rusa promueve los espacios para que se produzca una negociación. El gobierno títere de Kiev hace caso omiso. El conflicto parece ser un muy buen negocio, pero Rusia seguirá avanzando con la paciencia que lo caracteriza. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.